Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, agradezco a Dios de poder estar nuevamente ya restablecida y bueno, aunque no tengo mucha voz, vamos a tratar de desarrollar este estudio que bueno, quedaba pendiente. Estamos en el capítulo 11. En el estudio anterior habíamos iniciado este capítulo y estuvimos hablando respecto a los reinos que iban a ascender, ¿sí? A la supremacía mundial a partir de Ciro. De eso trata la profecía. Ciro, rey de Persia. Y aquí el profeta Daniel lo que manifiesta es lo que sucederá después del rey Ciro. Le dice que le sucederían 4 reyes más. Luego, este imperio caería y ascendería el imperio griego. Su primer rey, el primer rey de este imperio es Alejandro Magno. Todo esto es lo que va detallando la profecía de Daniel, que es confirmada por los libros de historia, ¿no? Ahora nosotros sabemos quién es el primer rey del imperio griego y es Alejandro Magno. En ese momento, cuando se dio la profecía, no sabíamos los nombres, o sea, el profeta no da nombres, pero nosotros hoy, al punto de la historia que nos encontramos, habiendo sucedido todos estos hechos, sabemos a quiénes se refiere esta profecía. Así que Alejandro Magno es el primer rey del imperio griego y la profecía, un poco para resumir y para poder darle un marco a las personas respecto a lo que veníamos estudiando. Quien es el primer rey de este imperio griego es Alejandro Magno. Él, en el apogeo de su reinado, muere, ¿sí? Muere. 11 años se mantuvo y bueno, y logró en ese corto tiempo alcanzar lo que se conocía en ese tiempo como mundo. Y bueno, al morir él, nos dice la profecía que no iba a quedar su reinado para sus descendientes, y así lo confirma la historia, ya que se dividieron el territorio de lo que se conocía en ese momento como mundo entre sus generales, los cuales son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Bueno, la profecía nos da detalles precisos que son confirmados por la historia, y luego de decirnos la profecía que el reino iba a quedar dividido en 4, después se centra en 2 reinos, ¿sí? Estamos hablando de las dinastías Ptolomeo y Seleuco, ¿sí? Que estaban al norte y al sur de Israel. Cuando la profecía se refiere al rey del norte, se está refiriendo a la dinastía Seleuco, es decir, a los sirios, cuando hace mención al rey del sur, se refiere a la dinastía de los Ptolomeos, es decir, a Egipto. Bien, hemos desarrollado todo el estudio, la clase anterior, amados hermanos, así que vamos a continuar hoy hablando respecto a estos 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero la profecía, en esta oportunidad, va a incorporar a un rey despreciable, el cual es prototipo o prefigura del anticristo, por lo que
muchas de las características que vamos a estar analizando en esta oportunidad tienen que ver con ese gobernador mundial que se manifestará antes de la segunda venida de Cristo. Estamos refiriéndonos a el anticristo. Es decir, que muchas de las características que vamos a estar viendo en este personaje que incorpora la profecía tiene que ver con las características del anticristo, pero aún mucho peor, ¿sí? Mucho peor de lo que se manifestó en este personaje de quien estamos hablando, de Antíoco Epifanes. Antíoco IV Epifanes, la prefigura del anticristo. Vamos a estar estudiando Daniel capítulo 11, versículos 21 al 35. Así que quisiera que me acompañaran. Y bueno, la profecía que venimos estudiando desde las 2 semanas que pasaron, debido a que, bueno, me enfermé, si no, no hubiesen pasado 2 semanas, pero bueno, hicimos un pequeño resumen, así que aquellos que no pudieron participar del anterior o que participaron y tal vez se olvidaron, esto es una refrescada, ¿no? de memoria. Bueno, vamos a estar hablando de Antíoco IV Epifanes, ¿sí? Y vamos a considerar mucho la figura de este rey porque de aquí van a surgir las características del anticristo, ¿sí? Ese gobernador mundial que, bueno, se manifestará antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leer los primeros 2 versículos. Daniel, capítulo 11, versículos 21 y 22, dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Bien, anteriormente nos habíamos quedado, en la enseñanza anterior, nos habíamos quedado como último tramo de la enseñanza, respecto a lo histórico estamos hablando, que el descendiente de Seleuco IV, Filópator, fue vencido, y dice aquí la profecía, aunque no en ira ni en batalla, sino que, como lo corrobora la historia, muy probablemente fue envenenado por su primer ministro Heliodoro, que era el cobrador de impuestos de su reino, ¿sí? Si bien no lo confirma la historia fehacientemente, es lo que se cree que fue envenenado por él, por el cobrador de impuestos de su reino. ¿Por qué? Tal vez alguno se pregunte. Y bueno, resulta de que el hijo de Seleuco era menor de edad y ese era su heredero, por lo que si moría Seleuco, Heliodoro pasaría a ser tutor del heredero mientras sea menor de edad, por lo que tomaría total control del reino. Así que tenía motivos Heliodoro como para matar a Seleuco. Bien, a todo esto, los planes que supuestamente Heliodoro tenía respecto a tomar control del reino como tutor del hijo menor de Seleuco, se vieron frustrados por la aparición del hermano de Seleuco, es Antíoco IV, que bueno, después más adelante cuando él toma el control del reino,
se agrega, porque se solían agregar un nombre, los reyes, se agrega el nombre Epífanes, ¿sí? Ya que Epífanes hace alusión a que es un dios, ¿no? Y justamente es lo que él quería, era su deseo, ¿no? Hacerse ver como un dios, quedar en la historia como un dios. Que es otra de las características que tendrá el anticristo, ¿no? Él quiere ser adorado como un dios, ¿no? El único Dios. Él quiere que toda su adoración, se centralice la adoración en él. Bien, continuando con la historia, amados hermanos, le frustra los planes a Heliodoro, el hermano de Seleuco, que es Antíoco IV, y ¿qué es lo que hace? Bueno, aparece como el gran vengador y mata a Heliodoro y a todos sus aliados, convirtiéndose de esta manera en el tutor de su propio sobrino. Ahora, resulta que al poco tiempo, sorpresivamente, muere su sobrino, ¿no? Algo que bueno, nadie puede culpar y decir, bueno, lo agarraron con las manos en la masa, ahorcándolo, pero bueno, evidentemente tuvo que ver Antíoco. Él terminó ascendiendo al trono, ascendiendo al control mundial, al muy poco tiempo de haber quedado como tutor de su sobrino. Y nos dice aquí la palabra de Dios, ¿no? O sea, esta profecía que estábamos estudiando, que Antíoco, que nosotros sabemos que ahora es Antíoco, es señalado como el rey del norte, el reino del norte. Este rey dice que era despreciable, ¿sí? Y que, por supuesto, recién acabamos de leer que al cual no darán honra de reino. ¿Por qué no? O sea, viene sin aviso, toma el reino con halagos. ¿Por qué aparece así y toma el reino sin él ser propiamente al quien le corresponde? Porque al que le correspondería por sucesión era al hijo de Seleuco, ¿no? Pero bueno, él, a través de artilugios, de una falsa preocupación, que quería ser el tutor, de vengar la muerte de su hermano, ser el tutor de su sobrino, bueno, tomó el poder sin corresponderle a él, porque al que le correspondía en sucesión era su hijo. Por eso la profecía habla de esta manera, ¿no? No era al que le correspondía sucederle en el reino. Bien, ahora nos habla la palabra de Dios, que es un ser despreciable. No solamente es despreciable por las barbaridades que hizo al pueblo de Israel, o sea, no es solamente odiado por el pueblo de Israel, por los judíos, sino que también entre sus sirvientes era muy odiado. Era una persona realmente despreciable, como dice la palabra de Dios. Una de las cosas, de las características más sobresalientes en este rey despreciable, es que odiaba profundamente a Dios y a su pueblo redimido, ¿no? Y bueno, estas son características también que tiene ese
ese gobernador, ese rey mundial futuro, de quien estamos refiriéndonos, del anticristo, quien se manifestará antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, cuando nos estamos refiriendo a este personaje que aquí señala la profecía, nos estamos refiriendo a la prefigura o al prototipo del anticristo, pero mucho, mucho peor. Así que el anticristo, hermanos, ya ha sido representado en el libro de Daniel, ya hemos estudiado, se lo ha representado como el cuerno pequeño, pero aquí se refiere como, hace referencia a Antíoco Epifanes como prefigura del anticristo. Así que, hermanos queridos, eso es lo que sucederá también al final del tiempo. Este anticristo que se manifestará en el tiempo final odiará profundamente al remanente fiel, al pueblo de Dios, uno de toda lengua, tribu y nación. No nos equivoquemos hablando del pueblo de Dios como una raza, porque el pueblo de Dios no se centra o no se refiere específicamente a una raza en particular, sino a redimidos, a un pueblo de redimidos de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y justamente eso es lo que sucederá al final del tiempo con este gobernante mundial, el anticristo. Todavía no conocemos su nombre, en su momento lo conoceremos. Se levantará contra Dios y contra su pueblo, sus redimidos. Un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Amén. Bien, entonces ya hemos desarrollado un poco respecto a el resumen de lo que hemos estudiado en el estudio anterior, valga la redundancia. Y ahora, bueno, ya hemos visto algunas de las características. Es un rey despreciable, ¿sí? Un líder mundial despreciable, así como lo fue también Antíoco. Tomará el poder a través de halagos, sin aviso, o sea, será un hombre carismático, ¿sí? Adulador, un hábil engañador, así que también como lo fue Antíoco, ¿no? Que bueno, ya vemos cómo llegó al trono, ¿no? A través de una falsa preocupación, a través de hipocresía. Vemos estas características que también se desarrollarán en el anticristo. También yo recién les dije que es Antíoco IV y que se agregó el nombre Epífanes, ¿sí? Que significa Dios manifestado, y eso nos da una idea de lo que él pensaba de sí mismo y de lo que esperaba, ¿no? Que otros también pensaran de él o tuvieran esa referencia respecto a él, ¿sí? Dice aquí que él barrería, ¿sí? Con las fuerzas enemigas, es decir, que apenas llegó, bueno, terminó con Heliodoro, con sus aliados, terminó con su propio sobrino menor aún, un niño tan solamente, o sea, barrió con todos los que podían llegar a hacer una molestia en su reinado, ¿no? En este reinado que él quería llevar adelante. Bien, en aquellos días, hermanos, porque hay algo que aquí dice
Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Cuando hace mención al príncipe del pacto, en aquellos días estaba dirigiendo el pueblo de Israel el sumo sacerdote Onías III. Y lo que Antíoco quería hacer, uno de sus planes, era helenizar todo lo que se conocía allí como mundo. ¿Qué es lo que tiene, o sea, que significa helenizar? Él quería implementar su religión, ¿sí? Sus dioses paganos, la cultura griega, o sea, en todo lugar, en todas partes de su reino, incluido el pueblo de Israel. Ahora, el problema es que Antíoco Epífanes se encontró con una fuerte oposición a sus propósitos precisamente en Israel. Allí estaba el sumo sacerdote Onías III, que por supuesto no estaba de acuerdo con adorar a dioses paganos. Ellos adoraban al Dios verdadero. Sus anteriores, o sea, los padres de todos los anteriores que reinaron antes que él, ninguno se atrevió a querer imponer su cultura o su religión en otros pueblos, no se metían en eso. Cada uno, bueno, adoraba a sus dioses, el pueblo de Israel adoraba al Dios verdadero, pero él se atrevió a hacer lo que, como dice aquí, que ahora lo vamos a leer, sus padres no se atrevieron a hacer. Que ahora lo vamos a leer. ¿Cuál era el plan? Bueno, él quería imponer la filosofía griega, la religión griega, helénica, el pensamiento, la cultura griega. Y bueno, Onías, el sumo sacerdote Onías III, por supuesto fue una gran oposición. Él no estaba de acuerdo con eso, a lo cual, ante esta oposición, él no iba a soportar que nadie, que estuviera ninguna persona en contra de sus planes, por lo que su hermano, que también era judío, era del pueblo de Israel, eso para que sepan que el pueblo de Israel no es una raza, no se trata de una raza, no es que por ser judío uno es pueblo de Dios, sino que aquel que es pueblo de Dios lo debe ser en lo espiritual, no tiene que ver con una raza. El hermano, que se llamaba Jasón, había sobornado a Antíoco Epífanes y se había comprometido a promover su programa de helenización y llevar a cabo todo tal cual Antíoco quería. Por eso fue que Antíoco destituye, lo saca a su hermano y lo pone, lo saca a Onías III y lo pone a Jasón. Bueno, ¿qué pasó con Onías III? Finalmente fue asesinado por orden de Antíoco. Así que miren a qué punto, ¿no? Se puede llegar. Por eso la palabra de Dios lo dice, ¿no? Jesucristo mismo dijo, mi familia, ¿sí? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Esa es nuestra verdadera familia, hermanos. Gloria a Dios. Daniel 11, 23 y 24 dice así: y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, que es a lo que me estaba refiriendo, ¿no? O sea, lo que se atrevió a hacer Antíoco no se atrevió a hacer ninguno de sus antecesores. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas
formará sus designios, y esto por un tiempo. Bueno, comienza diciendo este versículo después del pacto, claro, porque Antíoco había hecho un pacto con poca gente. ¿Por qué? Porque fue poca la gente que se unió a él, del pueblo de Israel. Fueron pocos los que se unieron a Antíoco, que se opusieron al sumo sacerdote Onías III, pero a pesar de que fueron con poca gente, hicieron un pacto. Todos aquellos que lo aprobaban, que estaban dispuestos a secundar su plan de helenización, iban a tener sus favores, ¿no? Y bueno, con este pacto hecho con pocos, dice que, bueno, a través de engaños consiguió muchas victorias. Bien lo acabamos de leer recién, después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Bueno, son tácticas que Antíoco Epifanes utilizó y que de nosotros debemos proyectarlas a gran escala porque las vamos a encontrar cuando llegue el anticristo, ¿no? Como bien lo dije, será un hombre adulador, carismático, engañador. Estas mismas tácticas que estamos viendo en Antíoco las vamos a ver en detalle en el anticristo. Otra de las particularidades que tendrá el anticristo, basándonos en este prototipo, en esta prefigura, es que dice que despojaría a otros de sus riquezas para dárselas a los que se conforman a él. Bien, aquí lo dice: botín, despojos, riqueza, repartirá sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Sabemos que hay un tiempo determinado y estipulado por Dios, todo está en control de Dios. Si bien los hombres malvados ejercen su maldad porque así lo quieren, Dios utiliza esa maldad de ellos, pero para beneficio nuestro, hermanos, porque ya nos vamos a dar cuenta por qué nos beneficiamos, hermanos. Y bueno, se los podría llegar a adelantar un poco, que en los tiempos de apostasía, en los tiempos en donde se encrudece la persecución contra los cristianos, es allí donde afloran los genuinos cristianos. Es allí donde se puede vislumbrar quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Es por eso que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios permitirá la persecución del anticristo a su pueblo, a su iglesia, porque allí el Señor redimirá a los fieles y enjuiciará a los infieles, a los tibios, a los cobardes. Así que, bueno, es importante de que vayamos entendiendo un poco la enseñanza que surge de estos versículos, ¿no? Bueno, dice aquí que botín, despojo, repartirá a sus soldados, ¿no? A todos los que se conformaran a él. Y justamente Antíoco conseguía promover y avanzar su reino por medio de chanchullos, llamémosle, ¿no? Por medio de pillaje, de robos, de hurto. Y bueno, con esto hacía dádivas y regalos para que los que se entendían con él vivieran un estilo de vida muy pródigo, muy bueno, ¿no? Y bueno, y esto ofrecía a aquellos que le seguían, y así conseguía adeptos que apoyaran para su causa, y esto mismo es lo que hará el anticristo, ¿no? Para congraciarse con otras personas, con otras naciones, con otros gobernantes. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y así, bueno, Antíoco logró perpetuarse en el gobierno. Continuando con la enseñanza, Daniel capítulo 11, versículos 25 al 27, dice: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Esto también la historia lo confirma, ahora vamos a hablar un poquito. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes
será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Bueno, amados hermanos, estamos hablando de dos reyes. El rey del norte, el rey del sur. El rey del norte es Antíoco Epífanes. Y el rey del sur es su sobrino, hermanos, Ptolomeo VI, el hijo de Cleopatra, que habíamos hablado, que se le volvió en contra a su padre, ¿sí? Y estuvo del lado de su esposo. Y bueno, y estaban más o menos en esa misma línea, siguió su hijo, a quien nos estamos refiriendo, Ptolomeo VI. Bueno, estos son versículos bastante difíciles, hermanos, si nosotros no lo acompañamos con la historia, porque es lo que nos alcanza el auxilio, ¿no? Para que podamos entender un poco. Si vamos a la historia nos damos cuenta de cómo se cumplieron exactamente todos estos hechos que aquí se narran. Y bueno, y esto nos da la luz para poder entenderlos bien. Y aquí lo que está diciendo es que luego de haber conseguido establecerse en el poder, Antíoco, y barrer a sus enemigos, se propuso también ir contra el rey del sur, es decir, el rey de Egipto. Esto es su sobrino, Ptolomeo VI. Y bueno, él había escuchado los planes que tenía su sobrino, el rey del sur, respecto a que quería apropiarse de Israel, ¿sí? Que estaba en los dominios de Antíoco, y bueno, él lo que quería su sobrino era conseguir el control de Israel para Egipto y quitárselo a Siria, es decir, quitárselo a su tío. Así que estas noticias fueron escuchadas por Antíoco, razón suficiente para que fuera directamente a batallar contra su propio sobrino con un gran ejército, pero Ptolomeo VI también fue con un gran ejército, pero como bien dice la escritura, dice que fue traicionado, y la historia lo confirma. Sus generales, varios de sus generales lo traicionaron, y bueno, y fue por eso que un poco, o sea, un hecho importante que hizo que perdiera la guerra. En Daniel 11:26 dice: aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Si bien también se enfrentó a su tío con un gran ejército, él perdió por esta traición que sufrió por sus generales, ¿sí? Bien, ¿qué pasó? Ganó Antíoco, venció Antíoco, su tío, al rey de Egipto, Ptolomeo VI, su sobrino. ¿Y qué sucedió? Logró apoderarse de grandes regiones de Egipto, pero algo pasó que frustró los planes de Antíoco. Lo que pasó es que Roma estaba emergiendo ya casi como un imperio, estaba en sus primeros tiempos, estaba tomando un gran poder, y parece que esto no le convenía para sus planes, ¿sí? Que Siria, que Antíoco controlara Egipto, no encajaba en sus ecuaciones, no le convenía, así que Roma obligó a Antíoco a que renunciara a esos terrenos que había conseguido, ¿sí? En Egipto, y a cambio lo compensaron con concesiones en Siria. Le dijeron: está bien, toma todo el botín, roba todas las cosas que quieras, las joyas, el oro, pero devuelve esas regiones. Bueno, así que lo que hicieron es que se pusieran a conversar, que estuvieran en buenos términos tanto el rey del norte como el rey del sur. O sea, hicieron que obligadamente se sentaran a la mesa, hablaran, acordaran, y que todo quedara tranquilo.
Obviamente aquí ya nos anuncia que esta supuesta amistad o tregua era toda una hipocresía, porque tanto el sobrino como el tío seguían maquinando en sus mentes. Por ejemplo, Antíoco quería seguir, tenía en su mente conquistar Egipto, y por supuesto su sobrino quería también tomar Israel. Así que bueno, por eso es que aquí dice: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá nada, porque el plazo aún no habrá llegado. No sé, por más que ellos maquinaran lo que maquinaran, todo está en control de Dios, y Dios hace lo que Él quiere, permite lo que Él quiere. Así que sus maquinaciones, la realidad es que no tienen ningún mérito, no tienen ninguna validez frente a la decisión de Dios, ¿no? Así que continuamos, ¿no? Daniel capítulo 11, versículo 28, dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Bueno, Antíoco, para regresar de Egipto a Siria, tenía que pasar por Israel. Y él realmente se había sentido humillado por lo que había hecho Roma. Había ganado, conquistado esos terrenos, tuvo que devolverlo. Realmente estaba resentido, disgustado, indignado. Así que cuando pasó por Israel, se desató la hecatombe, hermanos. O sea, lógicamente estaba enojadísimo. No solamente por eso, que sumó enojo en Antíoco, sino que también se desquitó con los judíos, porque, como bien dice aquí, su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad, o sea, hará lo que quiera en esa tierra, y después regresa a su tierra. Bueno, en parte también estaba enojado Antíoco con los judíos, porque en su ausencia empezaron a rebelarse contra su autoridad. Lógicamente, no les estaba gustando lo que les estaba imponiendo Antíoco, y también se enteró Antíoco de que querían sacar a Jasón, que es a quien Antíoco había puesto como sumo sacerdote. Así que se desquitó e hizo una matanza. Mató, es más, estaban en un día como se le dice, día de reposo. Así que había cesado la actividad, y aprovechó esa situación y mató a 80.000 hombres, mujeres y niños. De los que quedaron vivos, 40.000 hombres los tomó para su ejército, y 40.000 personas más las vendió como esclavos. Así que hizo una bestialidad en ese lugar. También profanó el templo y prohibió tener copias de la ley. O sea, estaba prohibida, como decir en este tiempo, la Biblia. Se había prohibido el que tuviera una copia o leyera, o de alguna manera pudiera acceder a leer, moría irremediablemente. Así que era un auténtico demonio. Daniel capítulo 11 versículo 29 dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Bueno, después de ese desastre que hizo en Israel, volvió a Siria, y al cabo de 2 años volvió, porque eso era lo que tenía en mente, al sur, o sea, a Egipto. Quiso volver a conquistar Egipto. Bueno, resulta de que la excusa le vino bien. Él se entera de que los 2 hermanos, porque resulta de que
Ptolomeo tenía un hermano, ¿sí? Ptolomeo VI, el sobrino de Antíoco, tenía un hermano que también estaba teniendo problemas. Su hermano quería tomar partes de Egipto como propias, quería tomar Alejandría y bueno, estaba teniendo conflictos con su hermano, pero en esta oportunidad se unen para volverse contra su tío. De esto llega a oídos de Antíoco y él ahí utiliza eso como excusa para comenzar una guerra y bueno, inmediatamente apenas intenta ir contra ellos, llega un cónsul romano, ¿sí? Con una carta del senador de Roma. Este cónsul es Gayo Popilio Laenas, y bueno, y le dice: retírate de Egipto. Nuevamente una humillación, porque sabemos muy bien que estaba en ascenso Roma y tenían que obedecer lo que decía Roma, así que realmente se afligió muchísimo porque no pudo conquistar y no pudo ni siquiera llevarse riquezas como la primera vez. Por eso aquí dice, no será la postrera venida como la primera. Versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Claro, llegan estas naves de Quitim, o sea, desde la región de Roma, y llegan con esta noticia: volvete a tu lugar, deja de querer conquistar Egipto. Así que al volverse nuevamente a Siria, tiene que pasar por Israel. Así que llega muy ofuscado, muy enojado. Por segunda vez Antíoco estaba frustrado porque, bueno, Roma lo obliga nuevamente a salir de Egipto y, bueno, vuelve a desquitarse con Jerusalén y peor, con Jerusalén, con el templo, aquí dice con el pacto santo, ¿no? Y se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá y se entenderá con los que abandonan el pacto santo. Bueno, aquí comienza una época de terrible persecución contra el pueblo de Dios y vamos a estar hablando un poquitito de los macabeos. Vamos a traer un poco de historia. ¿Quiénes son los macabeos? Era un grupo de judíos, una pequeña rebelión de judíos fieles que no se doblegaron ante el poder de Antíoco. Ellos no iban a permitir que mancharan su fe, o sea, que los doblegaran en su fe. Así que, ¿qué sucedió? Antíoco, buscando aliados dentro de Israel, se unió con aquellos que estaban abrazando la cultura griega, la cultura pagana, que él quería introducir. Por eso habla de aquellos que abandonaban el santo pacto, ¿no? Que abandonaban la ley de Dios para abrazar la cultura griega, que Antíoco estaba empedernido por introducir allí en Israel y en todo lugar, ¿no? Por eso dice: volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Hizo alianzas con aquellos que tenían simpatía, ¿sí? con esta cultura, ¿sí? Con aquellos que... Estamos hablando, hermanos, del pueblo judío y de un remanente fiel y de otros que apostataron. Es decir, no todos eran pueblo de Dios. Eso que quede en claro. Aquí estamos hablando de judíos de raza que apostataron de la fe, que eran judíos de sangre, pero en su foro interno amaban el mundo, las costumbres del mundo, no amaban a Dios. Y luego Antíoco, en su afán de acabar con todo vestigio, con todo rastro de la ley de Dios, del culto a Dios, profanó el santuario y abolió el continuo
sacrificio, ¿sí? ¿Qué hizo? Erigió una estatua al dios Zeus sobre el altar del holocausto y allí ofreció un cerdo a una divinidad pagana y obligó, o sea, estableció que cada 25 de cada mes se sacrificara un cerdo a esta divinidad pagana. Algo terrible, es más, estaba prohibido para los israelitas este animal, ¿no? Y bueno, y Antíoco lo hizo con la finalidad de profanar el templo de Dios. Así que bueno, ya ven que Antíoco no solamente quería profanar el templo, sino también obligar a todos los judíos piadosos, a piadosos que creían en Dios, a abandonar la ley de Dios, a abandonar su fe, abandonar la adoración, el culto al Dios verdadero. Y justamente el Señor Jesucristo se refirió a este versículo en Mateo, acompáñenme por favor, Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice. Hermanos, está hablando nuestro Señor Jesucristo cientos de años después de que esto sucedió, hermanos. O sea, está hablando de algo futuro, siendo que esto ya se había cumplido, por lo que podemos asegurar que Antíoco es la prefigura del anticristo, porque está hablando de algo futuro. En la época de Jesucristo, lo sucedido con Antíoco, su persecución, la matanza, la profanación, ya había sucedido, pero Cristo se refiere a la profecía de Daniel de la abominación desoladora como futura. El que lee, entienda, dice, entienda. Está refiriéndose al anticristo. Y sabemos que en el nuevo pacto el templo de Dios son los miembros de su pueblo. Hermanos, no una edificación construida por manos humanas. Jesús no hace referencia, como muchos dicen, a un tercer templo hecho por manos de hombres, sino a nosotros, hermanos. Vosotros sois el templo de Dios. Es decir, que habrá una persecución contra los cristianos, contra el templo de Dios. Hollará el anticristo, pisoteará, humillará, blasfemará contra el templo de Dios, contra su tabernáculo. Tabernáculo es templo. Así que es algo que nos está anticipando nuestro Dios. Y bueno, Antíoco es el prototipo, la prefigura, la representación de aquel que perseguirá a la iglesia en el tiempo final. Amén. Si seguimos leyendo, dice hasta el versículo 18, Mateo 24, 15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Nos está hablando de una cruenta persecución de la cual nosotros no debemos ignorar. Entonces, hermanos, vemos que esto nos lleva, hermanos, nos lleva a algo que tenemos que tener en cuenta. Nos lleva a concluir que esta misma profecía puede tener varios cumplimientos. De hecho, otro cumplimiento vino en la época de la destrucción de Roma en Jerusalén, sí, del templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, y esto, bueno, sirve también como botón de muestra de lo mismo que ya había ocurrido con Antíoco Epifanes. Sin embargo, hermanos, eso no sería el fin y el cumplimiento total de esta profecía, porque todavía será mucho peor. Volviendo a Antíoco, y vamos a hablar de esta rebelión de los macabeos, ¿sí? Esto es algo histórico, pero que bueno, nos ayuda en el cumplimiento de esta profecía, nos ayuda a entender mucho más
las características de este anticristo, este futuro gobernante mundial que se manifestará antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que muchos judíos impíos, se unirán, ¿sí? Muchos apóstatas se unirán a Antíoco, ¿no? Y esto lo consiguió Antíoco a través de lisonjas, ¿sí? A través de endulzarlos por medio de entregarles favores, cosas, ¿no? Dice que aquí lo dice claramente, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Quiero que lo leamos, dice claramente en el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, resulta que Antíoco, cuando hace todo este desastre, en su segunda vez que quiere conquistar Egipto, cuando vuelve por segunda vez, ya no estaba Jasón, sino que había otro sumo sacerdote que él había puesto, Menelao, y bueno, él trataba de controlar la religión desde todos los ángulos, pero noten ustedes que Antíoco no logró doblegar a los fieles judíos que se unieron para luchar contra él. Y aquí comienza una etapa muy interesante en la historia de Israel, porque el sacerdote Matatías comenzó lo que se conoce como la guerra de los macabeos. Bueno, él había establecido que cada 25 de cada mes se presentaran un cerdo y que se le brindara a esta divinidad pagana. Entonces venía ahí un judío, ¿no?, de estos apóstatas, ¿no?, que se dicen creyentes y no lo son, y venía con su cerdito ahí, venía, acá está, y entonces este sumo sacerdote fiel, ¿no?, Matatías, dice que le agarró una ira tremenda, venía con uno de la guardia griega, este judío apóstata con su cerdo para entregarlo, ¿no? Y dice que sintió una ira santa y que dijo, agarró y mató a este falso judío y mató al otro y dijo, ¿quiénes se unen? No, nosotros estamos con el Dios de Israel, no nos vamos a doblegar. Y entonces sus 5 hijos se le unieron y salieron de Jerusalén a las montañas y desde ahí formaron una rebelión. Después se sumaron más personas, pero no se doblegaron, hermanos, ante esta situación. Y es importante de que nosotros estudiemos estos versículos, trayendo a la referencia la historia, porque el pueblo de Israel estaba atravesando, hermanos, luchas espirituales. Lo que Antíoco quería era borrar de la faz de todo Israel la adoración al Dios genuino. Había prohibido la ley de Dios. Él intentaba borrar por completo la adoración al Dios de Israel, borrar por completo la palabra de Dios, borrar todo rastro de la ley de Dios e introducir la cultura pagana y mundana griega, helenista, con sus dioses paganos. Pero hay algo interesante que dice aquí, pero el pueblo que conoce a su Dios, ¿quiénes son los que conocen a Dios? Los que conocemos su palabra, los que estudiamos su palabra, los que la llevamos a la práctica. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo que conoce a su Dios, gloria a Dios, se esforzará y actuará. No es de que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no es de que yo sé esto y me lo voy a guardar.
No, hermanos, no nos vamos a callar y vamos a denunciar a los falsos y vamos a denunciar la mentira y nadie nos va a hacer callar, porque si tenemos que morir por causa de la verdad, por causa de Cristo, lo vamos a hacer, porque lo más importante para nosotros es nuestro Dios. Él fue el que nos rescató, Él es aquel que nos ama con amor eterno, alabado sea el nombre del Señor. Y habían apóstatas entre el pueblo de Israel. No todo era pueblo de Dios, no todo judío es pueblo de Dios, sino solo su remanente fiel, el pueblo que conoce a su Dios. Ese es el remanente fiel, el que ama a Dios, el que ama su palabra, el que reflexiona en ella, el que la lleva a la práctica. Ese pueblo es aquel que dice que se esforzará y actuará. El remanente fiel no se dejaría seducir, no se dejaría vencer por esta cultura. Y saben qué, hermanos, la iglesia, cuando se manifieste el anticristo, no se levantará con armas físicas. No, hermanos, no vamos a enfrentarnos cuerpo a cuerpo. El anticristo utilizará todos los medios. Primero, los dulces, los halagos, y si no puede por medio de eso, por medio de dádivas, de halagos, si no le funciona, utilizará el miedo, el agotamiento, la extenuación, intentará todo, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto nos habla del conocimiento que debemos tener respecto a Dios, que viene de su palabra. Nosotros no podemos vivir de emociones. Ay, que siento un fueguito. Ay, que no, que me gusta como, ay, escucho esa canción con esos instrumentos musicales y esa voz de ángel y se me eriza la piel. Eso no te va a hacer conocer a Dios. Tienes que venir a la palabra de Dios. No te dejes engañar por lo que ven tus ojos. Tienes que guiarte por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y terminemos, hermanos, de leer los últimos versículos, porque, hermanos, nuestra lucha es contra argumentos. Ya lo dijo Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esa es nuestra verdadera lucha, y nuestra arma es espiritual, es la que viene aquí concentrada en este libro, hermanos. La palabra de Dios es el arma que nosotros debemos utilizar, y es el arma que utilizaron los macabeos, hermanos, porque los que conocen a Dios, dice, ¿no? Miren lo que dice: y los sabios, en el versículo 33, del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. Miren lo que sucedió en ese momento de cruenta persecución. Se levantaron los que conocían la palabra del Señor, empezaron a instruir a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, por más que se nos persiga, hermanos. Esto no es nada, estamos en tiempos de bonanza, hermanos. Ahora todo es fácil decir, somos cristianos, es fácil, ay, yo soy cristiano, por eso es que hay tanto falso cristiano dentro de las iglesias, hermanos. Pero si se desatara una persecución, vamos a ver cuántos quedan de esos que tanto alarde hacen que son cristianos. Y es para eso que Dios permite esto, y que permitirá antes de su advenimiento, su segundo advenimiento, su segunda venida, para que ahí se manifiesten los verdaderos cristianos, los fieles, no los cobardes. Dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de un pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, porque hay muchos falsos cristianos también que se quieren juntar para ver qué información pueden sacar o qué pueden hacer para tratar de inmiscuirse ahí y tratar de manchar el evangelio, ¿no? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un propósito cuando aparecen todas estas luchas, estas batallas, ¿no? Estas persecuciones, y es que Dios quiere depurar a su pueblo, quiere que salgan a relucir los verdaderos y que los falsos también se hagan evidentes frente a todas estas situaciones. Así que, hermanos, el deseo de Antíoco era paganizar, era introducir la cultura griega, la cultura del mundo, y en respuesta a esto fue lo que sucedió dentro del pueblo de Israel.
surgió un movimiento de hombres fieles. Sabemos que de Israel no todos eran pueblo de Dios, sino solamente el remanente fiel. Y este movimiento de personas fieles hicieron algo realmente aleccionador, algo importantísimo, y lo que hicieron estas personas para combatir, para batallar, fue lo que acabamos de leer: empezar a enseñar la palabra de Dios. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Gloria a Dios. Para eso te estás capacitando, hermanos, para eso me estoy capacitando. No dejes de participar de estas enseñanzas, porque tenemos que instruir. Eso es lo que tenemos que hacer en tiempos difíciles, de tanta apostasía. Así que este grupo eran aquellos que resistieron al poder de Antíoco, que intentaba borrar al Dios de Israel de sus vidas. Estas personas piadosas, conocedoras de la palabra de Dios, hicieron frente a esta fuerza opositora que intentaba acabar con su identidad religiosa, y ellos pagaron un altísimo precio, hermanos. Vemos que muchos, dice que en su caída, aquí lo dice claramente, que caerán a espada y a fuego y en cautividad y en despojo. Hermanos, el remanente fiel es un remanente valiente, que está dispuesto a todo por su Dios. Gloria a Dios. Nosotros no ponemos en primer lugar nuestra vida, nuestra comodidad, nuestros deseos egoístas. No, hermanos, nosotros ponemos en primer lugar a quien debe ocupar el primero de todos los lugares, y este único es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, fue doloroso para ellos, para este remanente fiel, atravesar ese tiempo. Pagaron un alto precio, pero con el tiempo, amados hermanos, este movimiento rebelde de los macabeos, que se negó a someterse al régimen de Antíoco, con sus nuevas ideas, con sus corrientes paganas que quiso introducir en Israel, y tanto el sacerdote Matatías como sus 5 hijos huyeron de Jerusalén y se escondieron en las montañas, y desde allí comenzó una rebelión macabea. Y esta rebelión al principio eran simplemente unos pocos judíos, pero luego la revuelta se fue haciendo más popular y muchos se juntaron, aunque no todos eran sinceros. Por eso recién acabamos de leer que muchos se juntarán a ellos con lisonjas, ¿no? Porque no todo lo que brilla es oro. Es como les estaba diciendo, hermanos, si ahora comenzaría una persecución, habría que ver dónde están todos aquellos que tanto se llenan la boca diciendo que son siervos y siervas de Dios, que son grandes cristianos, que tienen millones de personas, no 1 millón de personas, 2 millones que ganaron para Cristo, bla, 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 bla. Hermanos, saben que es muy importante. Dios permitió que esto sucediera y va a permitir que esto suceda antes de su segunda venida, porque los tiempos de persecución tienen este doble efecto, ¿no? Purgar a los genuinos de los falsos, a los genuinos adoradores de los falsos. Por eso es que Dios permitirá esta cruenta persecución antes de su manifestación gloriosa. Y es algo que nos dice claramente la palabra de Dios, que para poder entrar al reino de Dios debemos pasar por muchas tribulaciones. Y eso es lo que no quieren los falsos adoradores: sufrir, pasar vergüenza, ser perseguidos, padecer. Pero bueno, Jesucristo, antes de ascender a la gloria, pasó por la cruz, tuvo que atravesar esa situación. Y si quieres heredar el reino de Dios, tienes que estar dispuesto a padecer tribulación. Es algo que ya lo vienen enseñando los apóstoles desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios, lo dice la palabra del Señor. Así que bueno, las tribulaciones, las persecuciones tienen este doble efecto, porque al mismo tiempo sirven para depurar y hacer resplandecer la verdadera fe y que se distinga con claridad
la falsa fe. Bueno, finalmente un hijo de Matatías llamado Juan Macabeo, este hombre después de 7 años de lucha contra los sirios, logró vencerlos, reedificó el templo y volvió a establecer otra vez el orden dentro del templo judío. Así que los macabeos, ¿qué pasó? Vencieron. Fueron la resistencia judía a la implementación del helenismo. Volviendo, hermanos, a nuestro texto, dice, hermanos, que estas persecuciones contra los fieles, contra los piadosos, dice que fueron de corta duración, no son eternas. Dice, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, todo está bajo el control de Dios. Cuando suceda esta manifestación del anticristo, hay un tiempo determinado, hermano. Aquí, bueno, con los macabeos fueron 7 años, no más, estaba determinado ese tiempo. La persecución del anticristo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo también tiene un plazo determinado de 3 años y medio. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que ninguna lucha, ninguna prueba es eterna. Toda prueba tiene su principio y toda lucha o prueba o tribulación tiene también su final. Así que, hermanos, en ocasiones tal vez podamos tener la impresión como que alguna de las cosas se les está escapando de las manos a Dios, pero es simplemente una impresión. Eso tenlo en claro. Dios es soberano y no solo le pone límites al mal, sino que también en su providencia, cuando Él permite el mal, al final de cuentas, es para nuestro bien. Dios permitió que Antíoco hiciera todas estas barbaridades, ¿no? Él no se lo impidió, Dios no lo detuvo, pero utilizó las acciones perversas de Antíoco para depurar a su pueblo. Siempre hay un buen propósito de parte de Dios. Y allí salieron a relucir los verdaderos piadosos, los verdaderos cristianos. Y noten ustedes, hermanos, que el remanente fiel, los macabeos, los hombres piadosos, siendo pocos, fueron victoriosos sobre los sirios. Así que bueno, también esta enseñanza, hermanos, nos deja ver con claridad que el cumplimiento, ¿no?, de esta profecía en la historia, punto por punto. Por lo que, hermanos queridos, esto nos da un gran consuelo a los creyentes, sabiendo que nosotros, o sea, nuestra fe no descansa en probabilidades, nuestra fe descansa en la palabra de Dios que se cumple fielmente. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Así que nosotros no estamos a la espera a ver qué pasará. Nosotros sabemos qué pasará y cómo terminan estas cosas. El Señor nos dice absolutamente todo. Amén. Y por último, amados hermanos, también nos enseña esta enseñanza que, bueno, que aquí nos relata esta visión, esta profecía que, bueno, se cumplió, y sabemos que históricamente estamos trayendo mucha historia para poder entender esta profecía. Vemos que Dios no es indiferente al pecado o a la maldad, porque Él lo castiga y Él premia a aquellos que perseveran, que son fieles hasta el final. Noten ustedes que dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, ¿no?, Antíoco, pero dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, esto es algo que aprendemos, ¿no?, que en tiempos de apostasía, aquellos que realmente conocemos a Dios no debemos ceder ni un poquito, hermanos. Nosotros, dice la palabra del Señor, que actuará. El que conoce a Dios se esfuerza y actúa. No se queda de brazos cruzados. No nos vamos a quedar callados mientras otros están difundiendo mentiras, mientras otros están diciendo cosas que Dios no dice, que inventan, que sueñan y que supuestamente Dios
vaya a saber que Dios, porque el Dios genuino no es el que les está revelando nada, porque todo lo que Dios reveló está en la Biblia, nosotros no podemos agregar ni quitar absolutamente nada de lo que aquí dice. Así que, hermanos queridos, no nos vamos a callar. Y noten ustedes, hermanos, que es imposible que el mal triunfe. Antíoco parecía que nada lo podía detener, parecía indestructible, parecía tan poderoso por un tiempo como que nada lo podía detener, que él hacía lo que quería con su voluntad, pero sin embargo sus planes fueron frustrados una y otra vez. Él quería hacer algo y Dios no se lo permitía. No, él quería conquistar Egipto y no se lo permitía. Era todo de nuevo y no se lo permitía. Lo que Dios quiere lo permite, y lo que cuando Dios le dice no, se acabó. Así que, hermanos queridos, tenemos que tener plena confianza en nuestro Dios, que Él hace lo que Él quiere y que la última palabra la tiene Dios, y que Él estableció aquí en su palabra lo que iba a suceder y no va a pasar absolutamente nada distinto de lo que Él dice. Y al final, para los fieles, es la victoria. Que el Señor los bendiga.